Bueno, cuando faltan 20 minutos para el mediodía nos vamos a meter en el tema que nos metemos los jueves, más o menos a esta hora lo hacemos con Lucía García Itzinson y el tema es derechos humanos y bueno, integrante de Hijos, Lucía, viene a contarnos, siempre hay alguna novedad y no suelen ser muy buenas. No sé qué nos traes hoy. Hoy sí. Nos traes una linda, no sé si bien. buena, pero es tiene que ver con lo cultural, con la literatura, con lo recreativo, podríamos decir, con hacer una especie de, ¿cómo se llama esto del desierto? Un páramo en el desierto, un oasis en esta realidad tan compleja, tan cruel, tan dura. Porque, bueno, las hijas, los hijos escribimos, y escribimos mucho, ¿no? Hay algo, una especie como de, si se quiere, de rol generacional que hemos asumido, no voluntariamente o no deliberadamente, pero sí de construir relatos acerca de lo que ocurrió, ¿no? De la dictadura misma, pero también del tiempo anterior, ¿no? De qué hacían nuestros padres, nuestras madres, qué proyecto de país tenían, qué soñaban, porque la desaparición actúa en el nivel concreto, físico, real de desaparecer a las personas, pero también en el terreno simbólico, ¿no? Y en el terreno cultural porque además, digo, esta forma de exterminio tan singular como es la desaparición, que ustedes saben que en el mundo la palabra desaparecido se usa en castellano porque no hay a veces traducción para esta figura, aunque sí hubo prácticas de desaparición forzada en Argelia y en otros países y sigue habiendo también ahora, pero es como una marca de la represión en Argentina. Bueno, implica también el borramiento de la historia, ¿no? De la vida de estas personas y de la muerte de estas personas, ¿no? Y de qué hicieron, qué querían, de un poco cuando en los juicios se empieza a usar en nuestro país el concepto de genocidio, se apunta, el genocidio es un tipo penal que lo que plantea es que el Estado, ¿no? Extermina a un conjunto de personas con un rasgo común, ¿no? Puede ser racial, puede ser étnico, puede ser por provenir de un país, por razones religiosas. Bueno, por razones políticas no estaba establecido en la letra, ¿no? De los tratados internacionales, pero un poco Garzón empieza a plantearlo cuando inicia los juicios en España y después se toma en la Justicia Federal Argentina como concepto. Porque efectivamente lo que se intenta exterminar es también una comunidad cultural, ¿no? Claro. Una comunidad que tenía un modo de ver el mundo, un grupo humano que que tenía algo en común. Exactamente, que para los militares eran subversivos, comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que si bien por supuesto que era súper heterogéneo y las militancias eran heterogéneas, pero sí había digamos, ciertas proyecciones, ciertas aspiraciones de la sociedad que se soñaba, que se pensaba, que se quería construir en común de ese colectivo y de muchos otros movimientos revolucionarios de América Latina. Hoy estamos en días del aniversario del golpe en Uruguay, una marcha enorme de familiares, porque bueno, acá se aplicó el Plan Cóndor, no es que esto fue exclusivamente en Argentina, pero sí la magnitud y la herramienta de la desaparición forzada. Entonces, volviendo a la literatura, hay un vacío, ¿no? Que quedó de esa generación, que las hijas y los hijos parece que sin proponérnoslo explícitamente intentamos llenar con palabras y con imágenes, porque también hay mucho cine hecho por hijas e hijos, que eso lo vamos a contar otro día. Entonces, lo que aparece son muchos relatos autobiográficos o en esta, digamos, modalidad de la literatura del yo, que también es muy de este tiempo, pero que en el caso de las hijas y los hijos tiene una implicación política siempre, porque las historias están atravesadas por lo que pasó en aquellos años y por la elaboración que cada uno, cada una y colectivamente pudimos ir haciendo de todo esto que se vivió en nuestro país, que vivimos a título personal, pero que se vivió socialmente, ¿no? Entonces, con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, particularmente el Departamento de Letras, que está a cargo de Margarita Mervilá. Margarita Mervilá es hija y es parte de nuestra organización.
con la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad y con el Museo de Arte y Memoria de la CPM, se organizó un ciclo que está transitando en estos días. Yo se los comenté por arriba la vez pasada, sí, pero quería como detenerme y contarles un poco cuáles son los libros que están apareciendo ahí en estas conversaciones, que son todos los jueves, no todos los jueves, fue el 14 de mayo, va a ser hoy, a las 17:30, el 4 de junio y el 18 de junio. Son 4 encuentros que tienen que ver con esto, ¿no? Con poner en juego la palabra de las hijas y de los hijos y pensar, pero son conversaciones, no son presentaciones de libros. Se ponen libros en conversación con personas que vienen a participar de estas conversaciones. Y bueno, el jueves pasado estuvimos compartiendo Ahora Siempre, que es el libro de Hijos La Plata, que si no lo tienen que tener, me lo piden, o nos lo piden por las redes, lo consiguen también en Editorial Malicia. Es una joyita, no porque sea nuestro, sino porque es realmente un libro hermoso desde el tratamiento fotográfico y los relatos, ¿no? Son más de 50 relatos de hijas e hijos de La Plata sobre algún momento de su infancia, algo vinculado a esta historia que tenemos en común. Hay un relato tuyo, imagino. Por ¿no? supuesto. Yo siempre leo tus publicaciones de Instagram cuando publicas algo, y siempre me acuerdo de una que me destrozó, que vos contás que esperabas que estuvieran tus papás ese cuando es el relato que volvías de jardín. Y yo imagino lo que a uno le pasa como mamá cuando tiene un nene chiquito y llegás tarde a algo, te parece que se va a desesperar. Y ponerme en el cuerpo de una nena que espera que estén sus padres y esa madre que, digamos, cuando estaba detenida, sabía que sus hijos la estarían esperando. Claro. No me imagino una situación más triste que esa. Me destruyó ese relato. Bueno, sí, son un poco fuertes. No son para leerlos todos juntos. No, y por ahí tampoco para llevarte en las vacaciones. Ese es el relato que está en el libro. Ese es mi relato que está en el libro de Hijos, sí, que se llama Lo que no se entiende. Pero hay un montón de relatos. Y ¿sabes lo que fue hermoso? Yo estuve en la edición de ese libro. Fue todo el proceso de trabajar con las compañeras y los compañeros que no escriben, que la escritura no pasa cerca de su vida cotidiana, digamos, y insistir para que pudieran hacerlo. Y bueno, ahí tuvimos la mediación de una tallerista también que nos dio una mano, y salieron cosas maravillosas, ¿no? Aún de los que son más reacios, ¿no? O que más les cuesta. Así que para nosotros es muy conmovedor también todo ese proceso del libro. Bueno, vos decías algo de llenar con palabras ese vacío, ¿no? Que claro, ese vacío no es más ni menos que esa vida que se le fue arrebatada, ¿no? Ese destino, exacto, que se le fue arrebatado con la dictadura. Exactamente. Y un poco, bueno, ese libro tiene un prólogo de Leopoldo Brizuela, escritor tolosano que falleció, con el que hicimos un taller literario en los años 90, algún grupo de hijas y de hijos, y él escribió un prólogo para un libro que no salió en ese momento, no había visos de que fuera a salir, y que pudimos publicar 25 años después de cuando él lo escribió, y que por supuesto encabeza el libro con el consentimiento de su viudo, de Ariel Sánchez, y que es, parece escrito en ese momento, claro, para este libro, ¿no? Que era un poco esta intención, porque también Leopoldo, varios escritores han reflexionado sobre esto de ponerle palabras, ¿no?, al horror, y hay algo de poder transformar la historia cuando uno la cuenta, ¿no? Algo de eso tan terrible puede tener otros costados a partir de la construcción que hacemos desde el relato. Generar un efecto en el presente y también en el futuro, ¿no? Exacto. Y además de ponerle palabras, ponerle belleza, porque son relatos bellísimos. Y que vos decís, no es una contradicción, hay belleza en esos relatos. Exacto. Y sobre todo, bueno, ahí hay una voz colectiva que se va como entrelazando, porque los relatos hablan más o menos de lo mismo, aunque con las singularidades de cada historia, pero está por supuesto el dolor de la experiencia, pero también está lo sanador del encuentro con otros y de poder a partir de eso construir algo transformador, que fue en nuestro caso la exigencia de justicia, los scratches y todo el desarrollo de nuestra organización, ¿no? Ese libro Ahora Siempre dialogó con El silencio de las chicharras, que es un libro de Julia Merediz, una quilmenia, que es una belleza, es un libro álbum para chicos, para niños, niñas, que cuenta la tarde en la que secuestran a sus padres, ¿no?
con por supuesto muchísimas metáforas y adaptado a lo que una puede conversar con una criatura más chiquita, ¿no? Claro. Porque también ahí tenemos este desafío en las narrativas de la memoria, cómo le hablamos a las distintas edades, ¿no? Y siempre lo más delicado y lo más complejo es hablarle a las infancias más chiquitas, porque cómo hablar con la verdad sin a su vez dañar... sí, sin generar un trauma. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí Julia Meredith en este libro precioso logra que podamos empezar a tener una conversación sobre estos temas con los chiquitos, con los más pequeños, que los introduzca a poder comprender en la medida de las posibilidades de esas edades, pero que deje una puerta abierta, ¿no? Para después ir más adelante completando esa información. Esta conversación la moderó Teresa Basile, que es una doctora en letras de nuestra ciudad, es una académica de primera línea que tiene un libro sobre la literatura de hijos, ¿no? Ella como que se especializó en esto y hace todo un análisis. Fue maravilloso escuchar la evolución de Teresa. Imagínense la cantidad de cosas que una no había pensado nunca y que se van desprendiendo de esta literatura. Así que las charlas están quedando grabadas, todavía no están siendo publicadas, pero van a estar, cuando estén las vamos a compartir. Pero bueno, invitarlos para la conversación que va a haber hoy, que va a ser entre Andrea Suárez Córica, también compañera nuestra de Hijos La Plata, poeta, con Atravesando la Noche, y el libro Materia de Memoria, que lo compila Victoria Torres, una colega periodista, donde escriben varias hijas e hijos de desaparecidos sobre algún objeto que los remite a la memoria, ¿no? Entonces, hoy esta va a ser un poco la conversación, la va a moderar Margarita Mervilá, que les contaba, nuestra compañera y directora del Departamento de Letras. Para el 4 de junio está previsto un intercambio de biografías, de autobiografías. Va a estar Victoria Montenegro con su libro Hasta ser Victoria, que se los recomiendo profundamente porque además de la tremenda historia de Vicky, la escritura es maravillosa, por supuesto que tuvo ahí un acompañamiento, pero porque aparte la historia de Vicky condensa, podríamos decir en términos narrativos, que es la tragedia griega por excelencia, ¿no? Porque es el apropiador, el que mata a sus padres, el que participa de la acción del secuestro cuando ella tenía, creo que si no me equivoco, 11 días de vida. Después, decide quedarse con Victoria. Victoria padece todo tipo de maltratos y de violencias durante su infancia y adolescencia. Y es un milagro que tenga la entereza, la integridad que le vemos, que le conocemos, habiendo atravesado toda esa experiencia y ese cisma, ¿no? Que significa restituir la identidad, pero cuando está esta historia detrás. Siempre es, muy compleja la restitución de la identidad. Debe ser Pero cuando además tu apropiador, al que le dijiste padre toda tu vida, fue el que asesinó a tu verdadero padre, esto toma otra dimensión, ¿no? Así ¿Cómo que se llama el libro de ella? Hasta ser Victoria, porque ya se llamaba María Sol cuando no era Victoria, ¿no? Además, semejante nombre que tenía. Semejante nombre, tal cual. Este libro va a estar dialogando con El hilo de la memoria de Lili Galeano. Liliana Galeano es una compañera nuestra de La Matanza, que es de la generación un poco más grande de las hijas y los hijos que eran adolescentes cuando secuestraron a sus padres. Una compañera que tiene un recorrido territorial de militancia. Ella armó el barrio Nicole en La Matanza, que fue parte del movimiento piquetero en los 90, ¿no? Que llega a hijos con un recorrido por la militancia social y que tiene también un testimonio valiosísimo, hermoso y movilizante desde esa experiencia, porque también la memoria está atravesada por las clases sociales. No es lo mismo la memoria en La Plata, que creció al calor de la universidad, que lo que fue la memoria en el conurbano, donde era más difícil por ahí encontrarse con los espacios para... Por eso nosotros valoramos tanto la construcción de Hijos Provincia de Buenos Aires, que pudo alojar todas esas
memorias. No sé cómo estamos de tiempo. Ya tenemos que cerrar. Les dejo pendiente, 18 de junio se va a presentar Sapos de otro pozo, que es el libro de los hijos del exilio. Tiene una estructura similar, Ahora Siempre, varios relatos. Y había una vez un patio de Martín y Ana Julia Boneto, que por ahí le podemos dedicar también un momento en otro programa, que es la historia de dos hermanos que crecieron separados, porque la familia, bueno, pudo hacerse cargo de esa manera, y que en este libro reconstruyen ese patio que hubieran tenido de estar sus padres. Eso, hoy 17:30, número 984, entre 51 y 53. Gracias, Lu. Después nos podés pasar esa agenda para que la recordemos también. Sí, totalmente, sí. En el aire. Nos tenemos que ir, nos vamos a volver a encontrar mañana.